Hola amigos, bienvenidos a One Vision, descifrando la forma estándar. Por lo que si te interesa saber cuál es la metodología correcta para poder interpretar bien de qué cónica estamos hablando y poder llegar a un resultado coherente tanto en el gráfico como en lo analítico, quédate hasta el final del video porque voy a responder eso paso por paso. Vamos al ejercicio. Lo primero que podemos anotar es lo siguiente. Toda esta ecuación depende de x y de y. Este es un término independiente que por el momento no tiene protagonismo. Entonces lo que tenemos que pensar es lo siguiente. CA, C1 y C2 pertenecientes a los reales. Tales que C1 es igual a 1, ¿no? Es el coeficiente que va a acompañar a nuestra variable y cuadrado. Y C2, esto significa el condicional y, es igual a lo que acompaña a mi x, que en este caso, como no hay un x al cuadrado, yo tomo el x lineal, que sería menos 8, el cual es negativo. Eso nos va a interesar al final. Por lo tanto, tenemos coeficientes distintos, ¿no? Sabemos que C1 es distinto que C2. Eso nos va a interesar para saber identificar bien las cónicas. Segundo punto, ¿sí? Y está elevado a la n al mismo tiempo que x está elevado a la n menos 1. Para todo n perteneciente a los enteros, tales que justamente n valga 2. Entonces, notemos lo siguiente. Si acá n es igual a 2, llego a tener el polinomio que tenía, y cuadrado. Y si al 2 le restamos 1, me queda el polinomio que tenemos de x, que es a la 1. Entonces, es una definición correcta y por lo tanto estamos diciendo de que el grado de los polinomios es distinto, ¿sí? Entonces, lo que podemos escribir en el examen es que el grado del polinomio y es distinto al grado del polinomio x, ¿sí? Si son distintos, es imposible que puedan encerrar un área, porque recordemos que la elipse y la circunferencia son las únicas dos de las cuatro cónicas que son capaces de encerrar un área. Es por eso que nos quedan los dos al cuadrado. Y obviamente siempre en suma. Vimos también en el video anterior que la forma canónica de la hipérbola está al cuadrado, pero restándose. Entonces se descarta la posibilidad de encerrar un área. Entonces, con estas dos condiciones ya podemos decir que estamos trabajando con la parábola. ¿Por qué? Porque la hipérbola y la elipse y la circunferencia siempre están elevadas al cuadrado, ya sea que se resten o que se sumen. La única que no tiene ambos polinomios al cuadrado, o sea, ambos x y, esto se puede invertir, puede ser que y esté elevado a la 1 y x elevado al cuadrado, no importa el orden, sabemos que estamos trabajando con la parábola, ¿sí? Por lo tanto, ya sabemos que esto es la parábola. Acá en el gráfico tenemos explícitamente cómo es la forma de la parábola, lo que pasa que en esta situación, esto es genérico, en esta situación puntual vamos a tener que definir el parámetro P para ver la distancia focal, la directriz, el vértice, etc. O sea, componer todos los elementos correspondientemente. Y recuerden que este es un gráfico que servía mucho para relacionar las cuatro cónicas. Lo único que relaciona de verdad a las cuatro cónicas es su excentricidad, que es la distancia que tienen respecto a los centros de los focos. Entonces, en el caso 2 me piden encontrar la forma canónica por medio de la completación de cuadrados. Como ya está ordenado, no hace falta sacar factor común y ordenar las operaciones polinómicas como ha pasado en los ejercicios anteriores, por lo tanto, podemos pasar a completar cuadrados de una. En este caso, lo bueno de la parábola es que como x está a la 1 e y está al cuadrado, la completación de cuadrados solo se va a hacer para estos dos polinomios de y, no de x. Podemos escribir y más menos a al cuadrado es de la forma el primero al cuadrado más menos de veces el primero por el segundo, más, independientemente del signo, el segundo al cuadrado. Recuerden que esta era la apertura del binomio cuadrado perfecto y nosotros queremos cerrar el binomio. Para eso notamos que el y cuadrado ya lo tenemos, o sea que este y cuadrado lo dejamos como está. Y este término lineal también lo tenemos, pero lo tenemos en forma puntual, o sea, el menos 6y lo dejamos escrito igual, pero nos va a servir para encontrar cuánto vale ese valor de a y posteriormente sumarle a al cuadrado, porque el objetivo de completar cuadrados es pasar de esta expresión a esta expresión. ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad que tiene? Bueno, justamente nos va a decir explícitamente no solo la forma estándar, sino hacia dónde está el centro. Por lo tanto, 2i, que es el caso genérico, va a ser igual a menos 6i, que es el caso puntual, el que tenemos. Siempre hacemos lo mismo. Simplificamos
Los sí, porque si dividimos todo por i se pueden cancelar. Sí y solo sí, esto es un condicional, ¿sí? Y es distinto de 0. Esto quiere decir que si dividís por 0, la cuenta no se puede medir, lo cual es una certeza. Por lo tanto, siempre y cuando i sea distinto de 0, podemos escribir lo siguiente. 2a es igual a menos 6. Por lo tanto, el valor de a es menos 6 medios, que eso sea menos 3. ¿Sí? Ya tenemos el valor de a. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos la fórmula. La fórmula es una especie de guía, ¿sí? Yo me puedo apoyar en ese sentido. Entonces, donde dice a cuadrado, ¿qué podemos escribir acá? Ponemos más menos 3 con signo y todo al cuadrado. Y ahora restamos lo mismo, porque este menos 3 en realidad no existía. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener la igualdad por medio de una operación neutra. Si vos sumás lo mismo y restás lo mismo, entonces esa es una operación neutra. Entonces, menos 3 al cuadrado, y todo lo otro queda como está, ¿no? No le completamos cuadrado. Esto, si no me equivoco, era un más 7, así que le vamos a corregir. Igual 0. Por lo tanto, una vez corregido el signo, vamos a lo siguiente. Nos quedaría reemplazar esta identidad, que es esto, por esto. Entonces, nos sobrevive el i menos. Recuerden que este signo más menos respecta al signo de a. Y como a es negativo, tengo que poner menos el valor de a. Si me hubiese dado positivo, tengo que poner más el valor de a. Entonces, en este caso es menos 3. Todo al cuadrado menos 3 al cuadrado es lo mismo que menos 3 por menos 3. Menos por menos más, por lo tanto me queda 9. Y este signo menos siempre sobrevive. Si a mí me sobrevive un positivo, entonces lo hice mal. Menos 8x más 7 igual 0. Agrupamos menos 9 con el 7 te da menos 2 y pasamos todo para el otro lado. Por lo tanto, ¿qué nos queda? El menos 8 pasa como 8x y el menos 2 que nos quedaba de esta cuenta nos queda como más 2. Por lo tanto, esto es de la forma 8x más un cuarto. ¿Por qué sacamos factor común? Porque lo que nos interesa es ver el centro, o sea, el valor del polinomio en el que x se anule, o sea, su raíz, ¿sí? Acá está explícita la raíz. Esto se va a anular cuando x valga el opuesto que este, o sea, menos un cuarto. Pero acá tengo que hacer una cuenta, entonces siempre se saca factor común y se trata de dejar el x multiplicado por 1, al igual que el y. Y notemos que esto es de la forma y menos beta al cuadrado igual a 4 veces p por x menos alfa, ¿sí? Esta es la forma estándar genérica y esta es la forma estándar puntual, o sea, la nuestra. Por lo tanto, esto y esto son equivalentes, literalmente. Y esta es nuestra forma estándar, ¿sí? Esta es nuestra forma estándar. Escribimos esto para justamente relacionarlo mejor. Esto lo podemos hacer en el examen. Igualando esto podemos ver cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale p. Porque 4p tiene que ser igual a 8, ¿no? En el caso 3 nos pide hallar los elementos y en el caso 4 graficar. ¿Dónde está el vértice? ¿Por qué hablamos de vértice? Porque la parábola tiene un eje de simetría y tiene dos ramas. Rama de arriba y rama de abajo. Si esto lo cortamos respecto de este punto. Por lo tanto, tiene un solo vértice que es donde se unen las ramas. Y ese vértice se calcula como alfa beta. ¿Quién es alfa? Y alfa es el valor de x que me anula el polinomio x más un cuarto. O sea, menos un cuarto. ¿Quién es beta? Bueno, beta va a ser el valor que me anula este polinomio. O sea, el opuesto. 3. ¿Sí? Por lo tanto, el vértice va a estar en menos un cuarto, 3. Sabemos que 4p tiene que ser igual a 8. ¿Por qué? Porque esta expresión genérica tiene que ser igual a esto, a la expresión puntual. Y acá la única manera de que 4p la podemos encontrar es igualándolo a 8. Creo que está multiplicando al polinomio de x, ¿no? De acá nos queda que p es 8 cuartos, o sea, 2. Si me queda positivo el p, quiere decir que las ramas van a ir hacia los positivos. No importa que la parábola sea horizontal, como en este caso, o que sea vertical. Siempre, si p te da positivo, entonces las ramas van hacia los positivos. El foco, esto quiere decir que el foco va hacia los positivos. Eso es lo que quiere decir.
Todavía no puedo decir si va hacia los X positivos o hacia los Y positivos. ¿Por qué? Porque eso depende de otra cosa. Y justamente es de esto. Notemos que y menos 3 al cuadrado es el único de los dos polinomios que está al cuadrado. Esto quiere decir que nosotros, para poder resolver la cuenta, siempre tenemos que tomar valor absoluto de y menos 3. El valor absoluto para sacar del cuadrado quiere decir que vos podés ir hacia un positivo o hacia un negativo una X cantidad. Esto es una manera de poder escribirlo, para justificar hacia dónde va la parábola. Esto en realidad quiere decir que existen dos valores de y para un único valor de x. Dicho con otras palabras, eje de simetría, recuerden que las canónicas son todas simétricas, paralelo al eje x. Entonces ya con todo esto podemos responder al inciso 4. Al no tener una hoja de cálculo como la que uno generalmente tiene en un examen parcial, que tiene los cuadraditos separados, todos perfectamente calibrados, lo vamos a hacer genérico y lo vamos a hacer muy aproximado, pero la idea es lo que importa. Primero que reafirmamos lo que habíamos dicho al principio. Esto nos indicaba que el P que íbamos a encontrar va a ser distinto de 1. Y esto de acá nos indicaba de que la parábola, primero que iba a ser una parábola y segundo que iba a tener un eje de simetría paralelo al eje X. Bien, lo que corresponde hacer con todas las cónicas siempre es marcar primero el centro. En este caso, como la parábola es la única que no tiene centro, marcamos su vértice. Bueno, habíamos dicho que el vértice estaba en menos un cuarto, 3. Acá voy a hacer escalas, esto va a ser 1, 2, 3, como para tener una noción. Y acá, de forma aproximada, vamos a poner que si esto es menos 1, menos un cuarto sería por acá, ¿no? Cerca del 0. Sería menos un cuarto. Entonces buscamos la coincidencia entre estas distancias y este punto de intersección. Entonces nos paramos en menos un cuarto y vamos verticalmente la distancia que nos marcaba, que era 3. Yo voy a poner el vértice de este lado. ¿Por qué? Porque ya sabemos, por lo que nos había dicho el parámetro P, que el foco está hacia los positivos. O sea, las ramas de la parábola van a ir hacia los X positivos. Entonces yo voy a hacer una recta totalmente paralela al eje X, ¿sí? Y la voy a llamar eje de simetría. Y con este eje de simetría vamos a encontrar no solo el foco, sino también la directriz. El foco, habíamos dicho que tiene que estar apoyado justamente ¿en dónde? En el eje de simetría. Eso me lo va a decir P. ¿Sí? Yo desde lo que es el vértice me tengo que desplazar lo que me diga P. Si estamos en menos un cuarto y nos desplazamos 2 unidades, vamos a caer cerca del 2. No vamos a tocarlo, porque para tocarlo tengo que ir desde el 0 hasta el 2, pero vamos a estar cerca. Entonces, de forma aproximada, podríamos poner que más o menos el foco pasaría por acá. Acá va a estar el foco. Y la directriz lo mismo. La directriz es una recta que es totalmente perpendicular al eje de simetría. Siempre es perpendicular al eje de simetría, ya sea que esté la parábola hacia arriba o horizontal. Como este ya es negativo, como ya están los negativos, va a sobrepasar el menos 2. Entonces, acá ampliamos un poquito, ponemos que esto es menos 2. Más o menos nuestro valor va a estar por acá. Seguimos hasta acá arriba. Y por este valor va a pasar nuestra directriz. La directriz se utiliza para dirigir la parábola. Por último, tenemos que ver hacia dónde pasan las ramas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como está dibujado acá, si yo tengo la distancia focal, tengo que fijarme una condición espectacular, que es 4P. La condición de 4P es la condición que nos va a llevar desde el foco hacia las ramas. En palabras un poco más prácticas, lo que significa este 4P es que la distancia perpendicular que hay entre las ramas respecto del foco siempre es 4P. O sea, si todo es 4P, yo lo que podría hacer es decir que esta distancia es 2P y que esta distancia es 2P. ¿Por qué? Porque 2P más 2P justamente nos va a dar 4P, que es la distancia por la que pasan las ramas. Entonces, como sabemos que el valor de P es 2, esta distancia 2P va a ser 2 por 2, o sea, va a ser 4. ¿Sí? Y esta distancia 2 por P va a ser 2 por 2 también, o sea que va a ser 4. O sea, analíticamente hablando, la distancia que hay entre las ramas, ¿de cuánto es?
de 4 más 4, o sea 8. Y eso me permite graficar, por lo tanto, lo último que deberíamos hacer es coincidir este punto con este punto. Recuerden que yo lo estoy haciendo de forma aproximada, pero sabemos que eso es innegable, lo hagamos aproximado o no. Este punto lo voy a llamar P1 y este punto lo vamos a llamar P2. Entonces nuestros dos puntos y el vértice van a ser solución de la ecuación de nuestra parábola, ya sea estándar o no. La forma estándar es más útil para ver e identificar cuánto vale cada elemento. Entonces lo que tengo que hacer es que las ramas pasen tanto por el punto P2 como por el vértice y por el punto P1. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, de forma aproximada. Primero hago pasar este punto y después de acá hacemos pasar este punto así. Entonces esta es nuestra parábola horizontal. Y listo, acá resolvimos el ejercicio 4 que nos pedía graficar la cónica de forma aproximada, yendo primero a graficar el vértice. Una vez que identificamos el vértice, sumamos una distancia P, ya que P era positivo, era 2. Entonces sumamos la distancia P, llegamos a lo que es el foco. Del foco dijimos que perpendicularmente la recta que pasa por el foco me dice cuánto hay de distancia entre P1 y P2, que es 4P, que en este caso nos dio 8. Y después, yendo desde el vértice la misma distancia focal, para atrás, para los negativos, encontramos la directriz, la cual tiene siempre 90 grados entre ella y el eje de simetría. Por eso se llama directriz, porque me va a dirigir la parábola, ¿sí? Si yo la inclino un poquito a la parábola, también se inclina al mismo ángulo nuestra directriz, ¿sí? Entonces, definimos la cónica con la que íbamos a trabajar, que era una parábola, antes de hacer todo el cálculo, ¿sí? O sea, proyectamos un resultado. Y después, con completación de cuadrados, definimos no solo los elementos, sino también la coherencia de la cual habíamos partido a la hora de resolver el ejercicio. Y por último hicimos un gráfico correspondiente a todos los elementos que encontramos en la parábola. Así que hasta acá el video de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por quedarte hasta el final. Si te interesa apoyar el canal, puedes suscribirte, compartirlo o darle me gusta. Y nos vemos la próxima en el siguiente video. Chau, chau.